Intervenir. Congresista Mauricio Musa. Presidente, permítame felicitar a los congresistas grandes y al presidente de la comisión, el congresista Mariano Portugal Catacora, por este estupendo trabajo, sesudo y al mismo tiempo de una alta sensibilidad social sobre un tema que se viene arrastrando desde hace bastante tiempo, el tema de Xubán. Y yo recuerdo que ya en anterior oportunidad en el Congreso ha habido una comisión que también trabajó un tema parecido, incluso en un contexto en el que habían serias denuncias de prensa mostrando el estado ruinoso en el que se encontraba el campamento minero y las viviendas de los trabajadores y las zonas de recreo y las escuelas, etcétera. Al parecer, pues esto habrá sido, no sé, 2006, 2007, pero no ha cambiado nada, ¿no? Todo se mantiene igual y este informe lo ha puesto así en evidencia. Yo quisiera entonces recoger una de las propuestas que el congresista Portugal ha emitido en el sentido de que él va a presentar un proyecto de ley para que se derogue el artículo primero de la ley 25793. Y creo que lo que debería es la comisión sugerirnos adicionalmente otros proyectos de ley, porque las recomendaciones no tienen ningún efecto, las exhortaciones tampoco tienen ningún efecto. Que es una exhortación que diga, se exhorta a la empresa que tome en cuenta su plusvalía, la empresa no va a cambiar nada por eso. Pero sí deberíamos expresar en leyes precisas, que es como el Congreso habla, con leyes. Por ejemplo, no solamente la derogatoria de este artículo primero que les exonera a ellos de la obligación, sino el replanteamiento de la ley que obliga a todas las empresas mineras a proveer de los recursos básicos de vivienda para los trabajadores. O sea, este es un tema que lamentablemente la privatización, yo no sé si es profesamente por volver las cosas más rápidas o más baratas, etcétera, pero las dejó de lado. Si uno hace un recorrido histórico, y además en lo personal he tenido oportunidad desde muy pequeño de visitar lugares de asientos mineros, las empresas norteamericanas que venían, muy rechazadas, muy expoliadas, expresión sublime del imperialismo, pero todas le ponían a sus trabajadores vivienda, le ponían a sus trabajadores escuela, mercantil, área de recreación, hospital, pero era fundamental. O sea, salvo pues que las minas se pongan dentro de una ciudad, y entonces ya puede proveerse los servicios de la ciudad, pero si está en un yacimiento, no puede pretenderse que los trabajadores carguen con todo. Ese es un tema absolutamente elemental. Y muchos casos de empresas privatizadas determinaron que el sector vivienda al Ministerio de Vivienda, el sector salud al Ministerio de Salud. Y ya sabemos cómo están, pues si ni los hospitales que están bien en manos del Ministerio de Salud, o las viviendas que están en manos del Ministerio de Vivienda, ni en ninguna ciudad están bien, menos van a estar pues en un asentamiento humano que está fuera de un casco urbano, que está en una zona de un yacimiento minero. Entonces, yo sugeriría a los miembros de la comisión que se planteen proyectos de ley específicos sobre la recuperación de estos derechos fundamentales de los trabajadores para condiciones de vida dignas. Es decir, con leyes que obliguen a las empresas a establecer todas estas alternativas. Porque, dicho sea de paso, esta realidad que existía anteriormente a las nacionalizaciones, y durante la época de las nacionalizaciones también, eran obtenidas mediante procesos de convenios colectivos, no era por leyes tampoco, o sea, no era que los gobiernos se acordaban de los trabajadores y emitían no, puro convenio colectivo, y con convenio colectivo se obtenían todas estas cosas. Ahora el convenio colectivo está muy venido a menos. Bueno, ayudemos y apoyemos con ley, pero también pidamos una ley de fondo, que creo que hay varios proyectos pendientes que se pueden sumar, que le vuelve a dar valor al convenio colectivo. El problema de los convenios colectivos en nuestro país es que primero hay inmensa inestabilidad laboral de los trabajadores. O sea, hay miedo, temor a entrar en un sindicato. Los propios dirigentes sindicales no tienen protección de licencias sindicales. Entonces la capacidad de negociación de un sindicato es cero. Y es más, como tampoco hay negociación por ramas, porque también está impedido eso, entonces la fuerza con la que se puede negociar está casi anulada. Entonces,
yo creo que ya corresponde ir revisando estas cosas, porque es verdad, el nivel de ganancias que han tenido todas las empresas en nuestro país, que además son porque se han promovido inversiones, tiene que aparejar por parte de sus trabajadores también una recepción de estas ganancias. No estamos hablando aquí ni tan siquiera de la comunidad industrial, ni el reparto de utilidades a los trabajadores, que son otras cosas que antes existían y que ahora ya no están vigentes. Estamos hablando de un tema elemental que sucede en todos los países, el más capitalista del mundo, la negociación colectiva. Usted va a Estados Unidos, negociación colectiva. Va a Francia, negociación colectiva. Va a Suiza, Suecia, ni qué decir. Todos los países, negociación colectiva. Y de eso creo que también deberían surgir algunos proyectos de ley que permitan fortalecer este trabajo y esta exposición que se ha hecho.